en la planta 14 del pozo minero. De la tarde amarilla 3 hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. 2 mujeres de luto anhelando 2 cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara, se reflejan las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, los otros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa: ¿pero dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:10 verá la noche el primer muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene 2 policías a su lado. No hay cuidado. 3 horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos cuando sale el tercero. Le recibe con sonrisa gris azul la madrugada, y con voces los mineros mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.